¿Qué pasa con aquel pastor que dice yo ya pasé el límite? Inmediatamente tiene que buscar a alguien de autoridad que pueda escucharte y ayudarte a salir. Tienes que cerrar todas las puertas, absolutamente todas las puertas. Termine ya Mm. cualquier vínculo, cualquier relación Y no solamente con una tercera persona, sino Claro. también con otras cosas, puede con ser. otras Sí. cosas. Puede ser la navegación en internet, lo que Sí. sea. Saque canales de televisión que usted dice, no, yo tengo control parental y mis hijos. No, no es por tus hijos, es por usted. ¿Qué tema este de la tentación? Gracias por sintonizarnos hoy. Estoy, bueno, a ver cómo decirte, emocionado y muy expectante de lo que vamos a compartir Ujú. hoy sobre la tentación. ¿Cómo huir de la tentación? ¿Se puede huir de la tentación? No, no se puede. Creo que no. Pero tengo una lista de preguntas que te quiero hacer, Sixto. Gracias por estar con nosotros acá en el Claro, podcast de Pastor a Pastor. un honor a mí. Aunque hablamos de pastor a pastor, esto va para líderes, esto va para empresarios, esto va para madres, padres, para todos, porque los temas que tocamos tienen que ver con la vida misma, Ujú. con muchas cosas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Vuelvo a repetir, como pastores muchas veces hemos sido muy intencionales en ministrar el espíritu de las personas, Ujú. hablarles acerca de la oración, de la adoración, hablarles de la fe, de cómo relacionarnos con Dios. Pero muchas veces hemos sido negligentes en enseñarle a la gente cómo se vive en el reino, cómo cómo nos relacionamos en la familia. Y una familia disfuncional es el caldo de cultivo perfecto para una vida espiritual pobre, Ujú. porque es muy difícil que yo pueda tener una relación correcta con Dios si estoy peleando todo el día en mi casa y no sé Ujú. cómo tratar a mis hijos y no estoy en el alma, no estoy sano. Mm. Entonces la iglesia tiene esa misión de enseñar incluso a la gente no solamente cómo orar, sino cómo vivir, hasta cómo comer incluso. O sea, Claro. espíritu, Ujú. alma y cuerpo. Así Esa es es. nuestra misión. El Ujú. tema de hoy tiene que ver con la tentación. Y yo creo que la pregunta fundamental aquí es, ¿se puede huir de la tentación? Se tiene que, Se tiene que huir. claro. En primer lugar, todos tenemos inclinación al mal. Claro, porque está adentro, es una Claro, semilla que la traemos Biblia de dice, Adán. tenemos inclinación al mal. Mm. Número uno. Número dos, tenemos una lucha interna Hasta el día de nuestra muerte. hasta el día de la No muerte. importa cuán espiritual seas. No importa, nadie puede O sea, no es bajar que la si sos guardia. pastor ya el No, diablo va a decir, no, dejémoslo no, así no, no. porque pues pastor. No, todos tenemos una lucha espiritual. Mm. Eh, Todos tenemos áreas débiles, por ejemplo, tomar lo prohibido, por ejemplo, la seducción sexual. Mm. O sea, que lo eh, que toca, lo que le molesta o lo que le puede inducir a pecar a este no es lo mismo que le lleva al otro. no, cada uno tiene lo suyo, por eso yo no puedo juzgar a los demás, Mm. sino que yo tengo que considerar mi debilidad, yo tengo que hacer, y aquí viene el consejo bíblico, hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del Oh, wow. camino. Muy bueno eso, Ese claro. es el punto. Y sí. Yo tengo que ser radical. O Mm. sea, Conocerme a mí mismo y sí, a mi peor claro, enemigo, que es mi carne, exacto. con la cual convivo. Ujú. Y lo otro es renunciar a la religiosidad. La religiosidad es la imposición de normas para que los demás lo cumplan y yo no lo vivo. Eso es religiosidad. O sea, son reglas, Claro, reglas. sí. Entonces yo tengo que entender, por ejemplo, eh, alguien dice, es que yo fui infiel a mi esposa Mm. porque ella no me dice te amo y porque no me Claro. atiende y no me quiere. Eso es un enfoque Mm. equivocado Claro. sobre una responsabilidad 100% mía. Wow. Yo fui infiel Mm. porque decidí ser infiel. No puedo culparle a nadie, Ese es el primer ni al punto, diablo. a nadie. Mm. Ese es el primer punto para enfrentar mi debilidad. Mm. El único responsable del manejo de mis emociones, Mm. cómo reacciono, cómo respondo, soy yo. Y muchas veces me expongo a situaciones innecesarias. Y a veces Exactamente. como pastores creo que vamos muy de la línea. Estuve en una reunión hace un tiempo, creo que te comenté, con Rick Warren.
y me llamó la atención la integridad de este hombre. Wow. Tiene muchísimos años y íntegro. No es como empezás, me dijiste hoy, sino como terminamos la carrera. Claro. Eh, y él contaba algunas de sus normas éticas y me gustó tanto. ¿Cuáles son Una algunas de de sus esas? normas éticas es, por ejemplo, él dijo, yo jamás, jamás, jamás voy a alzar a una mujer en mi auto. Si mi Muy esposa bien. no está. Excelente, dijimos. Claro. Y a veces nosotros nos exponemos innecesariamente a situaciones. Y él dijo así. Y, otra cosa dijo, jamás voy a estar en un cuarto, o en una oficina, o en la iglesia con una mujer sola. Claro. Y él me dijo, ¿por qué? Porque dadas las circunstancias, dijo él, yo no sé cómo voy a reaccionar. Claro, eso es Por- reconocer la debilidad. Exacto. Y yo dije, uy, qué pecador que sos, No, Rick. no. No, lo que pasa es que todos, dijiste algo muy fuerte recién, llevamos adentro ese monstruo llamado hombre viejo y a veces creo que los pastores creemos y decimos, a mí no me va a pasar. No, Y en el momento en que vos decís, a mí no me va a pasar, sos el próximo en la lista. claro, Eso es orgullo, claro. eso es soberbia. El que cree estar firme, Exactamente. mire que no Mire que no caiga. por eso uno tiene que cerrar todas las puertas. Ahora, pregunta, Sixto, como pastor, Ujú. ¿qué me hace a mí vulnerable? ¿Qué me expone? Porque un pastor que de verdad ama a Dios, que Ujú. tiene un llamado, que tiene un ministerio, que tiene una familia, no quiere, ninguno en su sano juicio tiene planificado cometer No. un error moral que le cueste su familia, su ministerio y lastimar a miles de personas. ¿Qué me expone como La pastor? Biblia dice, cuando todos debían estar en la guerra, David se quedó en palacio y saliendo al balcón, vio a una mujer desnuda ¿La bañándose. ocasión hacia el ladrón o qué onda? Claro. Número uno, mm, descuidó su responsabilidad y su llamado. Si yo descuido mi responsabilidad, el momento más bajo de la tentación no es cuando usted está ocupado en la guerra, es cuando después del mucho trabajo usted Baja la guardia. baja la guardia. Uno nunca puede bajar la guardia. Nunca puede decir, merezco un rato o voy a encender un rato. No puede. Ese balcón de David hoy es la pornografía, por Oh, ejemplo. wow. Es ese Tengo una balcón. estadística aquí. Sí. Escucha esta estadística que lo hizo pastors.com. Ajá. Dice así, 54% de los pastores admitió haber visto pornografía en el último año. Mm, Estoy hablando de pastores, ujú. 54%. Promise Keepers, aquel movimiento de hombres, dijo que 53% dijeron que habían visto pornografía en la última semana en un congreso de hombres. Dios mío. 53 en la última semana. Sí. Tristemente esas estadísticas hoy podría ser más elevadas e incluyen a las mujeres hoy. En el pasado, por ejemplo, el rango de hombres era mayor, las mujeres menor. Hoy se ha Hoy, equiparado, muy tristemente. mm, Eso significa que ninguno de nosotros puede bajar la guardia. Cuando yo oigo esto me lleva a pensar varias cosas. En primer lugar, todos tenemos que reconocer en qué áreas somos débiles y y cubrirnos. cubrirnos. Número uno. Número dos, tenemos que clamar a Dios, pon guarda en mis ojos, porque los ojos son la ventana del cuerpo y lo que entra por mis ojos puede contaminar mi vida. Tengo que tener otra regla clara que es fundamental. Lo que ocurre en oculto se manifiesta en público. Nada quedó Claro. oculto. Si yo entiendo estas cosas, yo voy a tener temor reverente y este punto usted no puede quebrantarlo. De hecho, recientemente uno de los libros que leíamos decía, un pastor visitó a otro pastor que cometió errores morales y delitos, estaba en la cárcel, le pregunta, eh, ¿en qué momento dejaste de amar a Dios? Y él dice, nunca.
dejé de amar a ¿Cómo Dios. así? Lo que pasa fue que dejé de temer a Dios. Wow. Mm, Y ese es el error mm, en el que yo puedo caer. claro. He escuchado a colegas decir, es que seguí viendo los milagros, seguí viendo la gloria de Dios Ese es otro gran problema. y llevaba una doble vida. Claro. Los dones fluyen. Claro, pero esa gracia de Dios, Mm, yo puedo creer que Dios va a por un tiempo. justificarlo por un tiempo. Mm, No, no. En el momento indicado Dios levanta su mano claro. para hacernos volver en sí, Mm, porque yo puedo jugar con esa mm. gracia, autoengañándome a mí mismo. ¿Cuántos años estás tú en el ministerio involucrado de tiempo así completo? Desde Más de pastor. 40. Más de 40. Ujú. Me imagino que en estos 40 años fuiste tentado a muchos tipos de, porque el diablo prueba por Claro, acá, prueba por allá, porque una de las cosas que tiene es la insistencia. así es. ¿Qué, vamos a decirle, límites o qué barras de protección Ok. pusiste tú para Ujú. permanecer 40 años? Ok. En primer lugar, toda nuestra navegación en Internet por contrato, en Enfoque a la Familia, estás siendo O sea que tu supervisada. teléfono está intervenido, o sea, Sí, pasa por allí. sí, sí, Eso está claro. muy bueno. Computadora, iPad, teléfono, todo. Y lo más lindo es escuchar a nuestro presidente Jim Daly decirlo Que él públicamente. también lo tiene. Todos. O sea, todos rendimos Entonces, cuentas. algunos van a decir, Sixto, ¿sos tan débil, tan carnal? No, No siempre. no, se llama rendición de Ahí está la cuentas cosa. y se Mucha gente. llama cerrar puertas. Mm, Si usted no rinde cuentas a nadie, yo quiero decirle que usted ha jugado con el diablo. ay, 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 ay. Si usted no rinde cuentas, yo le aseguro que usted tiene cosas ocultas. Ay, no, Sixto, no digas así. Es que así ¿Qué es, estoy amigo. escondiendo, verdad? Claro, porque precisamente por eso no rinde cuentas. Ok, ¿Me doy a entender? sí, sí, Cuando sí. usted no rinde cuentas, por ejemplo, su celular, no puede haber claves secretas en su celular Mm, que su esposa no pueda ver. mm, O sea, no, si usted juega con, esta es la privacidad, usted abre una puerta peligrosa. ¿Me explico? sí, Entonces, yo tengo que hacer sendas derechas. ¿A qué se refiere con hacer sendas derechas? Si yo tengo una división de dos líneas paralelas, insignificante al principio, mm, y yo no lo corrijo al principio, al final son dos caminos totalmente diferentes. sí, Entonces yo tengo que cerrar la puerta aquí, claro, al principio, mm, donde yo reconozco cuál es mi debilidad. claro. Tú me preguntaste, ¿qué he hecho yo? Ujú, Número uno, siempre hablo de mi esposa y de mi familia, y no lo hablo de discurso. Cuando lo hablo es mi compromiso en mi corazón. mm, Yo estoy comprometido con mi esposa y con mis hijos, claro. con mis nietos. Mm, Cuando yo veo a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, yo estoy comprometido con ellos, claro. de que debo guardarme, de que les heredo mi apellido, de que les Mm, heredo una reputación, de que les abro o les cierro puertas. wow, muy Entonces, bueno. eso en primer lugar. En segundo lugar, yo tengo que dar cuenta de mis acciones, Mm, ¿sí? En todo rindo cuentas, en el campo financiero rindo cuentas, en el campo de la sexualidad, de la navegación en Internet, no salimos solos con personas, mm. no atendemos Incluso personas. una de las políticas de enfoque me gusta mucho. Ajá, Cuando vas a una conferencia, sí, te hospedan en hoteles diferentes. claro. Eso está muy bueno. Sí, digamos, si dos colegas de Enfoque a la Familia que no somos esposos viajamos juntos, no podemos viajar juntos en el mismo avión y no nos van a hospedar juntos en el mismo hotel. Eso es parte importante, ¿no? Claro. Alguien puede decir, pero yo puedo brincar Mm, esas normas. Otra vez, todo lo que usted hace en oculto se va a manifestar en claro. Lo que público. yo soy en privado se ve. Claro, Mm, eso se va a wow. manifestar en público. Entonces, uno tiene que entender, a ver, usted puede ser muy astuto, Mm, eh, pero eso no forma tu carácter. mm, Tu carácter es la esencia de lo que usted es en lo íntimo, en lo privado. mm, eh, y ahí es donde uno tiene que poner balanza. U- Uno, por ejemplo, Helen me ha dicho, no me gusta cómo te saluda tal persona. claro. No me gusta que esta persona te Mm, escriba mucho. mm,
Basta con que Helen lo diga para yo hacerlo. Oh, wow. Ni siquiera lo Y no cuestiono. ridiculizarlo, porque puede decir, ya, otra vez tú, ¿verdad? No, no, Mm, no se puede menospreciar. La exactamente, mayoría de las veces yo le he dicho, no me parece, claro, pero basta con que tú lo digas exactamente. para Si a poder, ella le duele y le molesta, claro, porque si le molesta o le claro, duele, yo ya tengo que claro. considerarlo. O sea, Entonces, muchas veces, Mm. no algunas, muchas veces he tenido que tomar medidas porque Helen ve algo que yo no veo, Y o mis nosotros nos hijos. vemos, sí. Un día mi hijo me dice, papá, tené cuidado cómo saludas a las personas. Muy bien. Entonces, todas esas cosas yo he tenido que corregirlas. Yo he metido la pata Claro, en ese sentido. ¿Me explico? Entonces, exactamente. en una ocasión, en un programa de radio hace muchísimos años, alguien quería suicidarse. Fue uno de esos programas de radio impactantes. Fue un diálogo donde le ayudamos, le dimos la mano y ella dijo, yo quisiera hablar con usted. Le Mm, digo, venga a la iglesia, en ese momento era pastor, yo le voy a atender. Y ella, cuando la persona entra, y eso fue la última vez que atendí a alguien, porque yo dije, Dios mío, ya quiere suicidarse. Cuando ella llega a la oficina, mi asistente está ahí y todo, en las oficinas de fuera, dice, es que yo estoy enamorada de usted y lo que yo quiero es estar con usted. A mí me dio un a escalofrío, quemarropas. claro, un escalofrío. Dije, Dios mío, le dije, señorita, le digo, mil disculpas si yo hice algo yo no le conocía a ella, Claro. nunca le había visto a ella. Y en ese momento yo le dije, yo no puedo volverle a atender, yo cometí un error. Mm, Y eso fue empezando el ministerio. claro. Ese programa se llamaba Dialogando con la Juventud, imagínate cuántos siglos hace. 2, 3 años atrás. Eh, y ahí yo entendí el peligro que se juega uno, Sí. Y ¿sí? a veces nosotros como pastores nos creemos, no sé, Superman o que no somos, que no seremos, jamás cometeremos ese error o nos Ajá. ponemos, qué sé yo, no sé, inmunes o Nadie, incapaces. no nadie. No, no, no. Te voy a contar algo. Sí. En una ocasión recibimos en Enfoque a la Familia a alguien que llegó arrepentido, una mujer, Mm, y ella llegó y dijo, miren, creo que escuchó una conferencia o algo y Dios tocó su corazón. Y dijo, mire, yo vengo de una madre que se involucró con un hombre casado. ujú, Yo no tuve relación con mi papá. mm. Cuando yo entro en la juventud, mi fascinación son los hombres casados. Wow. Dice, y yo he estado con, y hace la lista. No te puedo creer. En ese momento nosotros quedamos en shock. Claro, uno no puede Mm, afirmar que eso es cierto, claro. Mm, porque uno no puede, no conoce cuál es la intención de aquella mm. persona. Cuando nosotros escuchamos, de repente ella dijo algo y dijo, pero fulano de tal, que está en tal posición, nunca pude seducirlo. Fue tan bonito, porque era alguien que yo conocía y di gracias a Dios. Y en ese momento yo me dije, hay demonios que andan buscando, Asignados. asignados para destruir Es más, quiero decir personas. algo respecto a eso. Y eso es fuerte. O sea, Sí, ella intencionalmente tenía fascinación con personas en autoridad, claro. con autoridad Mm, espiritual, y su meta era destruirlos porque ella claro. tenía obsesión Mm, con es un estas personas. demonio. Es un Ahora, demonio. fíjate un poquito qué interesante en el caso de José. Dice la Biblia en Génesis 39 que la esposa de Potifar empezó a Mm, mirarlo ujú, con ojos ujú. seductores. O sea, ella vio y uno dice, aparentemente José era un mozo bien Bien puesto, parecido, bien, bien claro. parecido, pero acá hay algo mucho más que la atracción física. El diablo interpretó y Mm, conocía el sueño, ujú, conocía el proyecto de Dios para José, ujú, conocía la visión que Dios tenía, el ujú. propósito, y el diablo dijo, tengo que destruir a este hombre antes que llegue a su propósito. En otras palabras, Dios, o sea, el diablo lo que hizo fue usar a la esposa de Potifar
para destruir el propósito de José. Claro. Así es. Identificó por ese lado. Claro. Y yo creo que más si tú estás en el ministerio y en el liderazgo, tenés que saber que tu cabeza tiene precio en el infierno. Wow. Y el diablo va a mandar, ¿por qué? Porque destruye a un pastor, destruye a un padre, destruye a la familia, destruye a un líder, destruye toda la gente que está debajo de él. O sea, no es que quizás lo destruye, pero lastima, confunde. Y todos hemos visto cuánto dolor produce la caída de un líder. Ay, Dios mío. Sí. Entonces tenés que saber de que tenés que blindarte. Y el problema está que cuanto más influencia tengo, más aislado muchos pastores se vuelven. Porque es como que voy subiendo y más el liderazgo me aísla de la gente. Porque ahora ya tengo una secretaria que me maneja la agenda, no puedo ya hablar con todo el mundo porque tengo que estar acá, allá, 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 un empresario, no sé, y una persona. Y muchas veces en la desconexión de gente que me rodea me convierte en presa fácil. Por Wow. eso es lo que hablamos el otro día, Sí. de poder tener gente que yo sé que me haga preguntas y de repente tener un pastor amigo de otro estado, de otro país, y que me diga, Sixto, este es nuestro encuentro mensual, ¿cómo estás? Ok, ¿cuántas veces tuviste intimidad sexual con tu esposa esta semana o este mes? Sixto, ¿miraste pornografía esta semana? Y cosas así que yo pueda y que yo me comprometa a decir la verdad. Pero muchas veces, vuelvo a repetir, no tenemos esa gente y nos volvemos tan aislados que en realidad nos exponemos y vamos como buey al matadero por no tener esa rendición de Esa cuenta de la que rendición de estás cuentas, hablando. sí. Hay otro elemento fundamental de esto que estás mencionando, que en algún momento alguien pudiera ver medio circunstancial, medio inocente, comenzar a ver ciertos sitios o comenzar o participar de determinados chats donde se envían videos o cosas de ese tipo de compañeros Mm, de los cuales usted tiene que salir. mm, ¿Cuál es el problema? El problema es la adicción que tenemos los seres humanos al pecado. claro. Es decir, el pecado se convierte en una adicción que te atrapa Mm, y una adicción es algo que comienza con una dosis pequeña, va aumentando, aumentando, aumentando hasta que usted no puede salir. mm, Eh, y ahí es donde uno cae en la trampa. Todo al principio, el doctor Dobson tenía una frase, toda novedad excita, pero oculta imperfecciones. sí. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el daño que causa el abrir una puerta. Entonces, si yo Me va anestesiando. claro, te va anestesiando porque te va cauterizando la Mm, conciencia. Y aparte, tus dones siguen fluyendo Claro. y vos seguís ministrando. Entonces, escuchaba decir algo. El hecho de que Dios te esté usando Ujú. no quiere decir que te esté aprobando. Exacto. Dios te puede usar. Es Ujú. más, el diablo es llamado instrumento de Dios en la Biblia. Ujú. Muchas veces Dios usó al diablo para cumplir con su propósito. Sí. Dios usó hasta una mula Ajá. para hablar a un profeta. Ujú. Entonces, el hecho de que no te confundas, porque no es que Dios me esté usando y que la gente se convierta, y acá está otro problema, que muchas veces queremos justificar nuestra vida licenciosa, se puede decir, Sí, o en sí, sí, pecado, sí. con el fruto que estoy dando para el reino. Pero Dios me está usando, la gente se está convirtiendo, la iglesia está creciendo y yo tengo esa doble vida y creo que Dios me está aprobando. Lo que pasa es que yo y él tenemos yo tengo una concesión especial con él. Y ahí empieza el peligro. Lo dice Craig Hill en una de sus conferencias increíbles, eso hay que escucharlo, y él hace podríamos llamarle una anatomía, si se puede decir, de cómo el pastor cede a este problema Ujú. y cómo él se da cuenta, de repente él ahora se siente vivo otra vez, Claro. porque esa Levanta situación su ego. generó adrenalina Ujú. y él cree que como que, wow, yo estoy volviendo a vivir, porque Ujú. había algo que estaba muerto y ahora como que resucita y no se da cuenta y el diablo te anestesia de Ujú. tal manera que terminás creyendo tu propia mentira Ujú. hasta que te das cuenta que se cae Ujú. todo. Lo que se advierte en este tema es,
Si a usted le resulta agradable comenzar a chatear o hablar con alguien, si usted tiene deseos de ver o escuchar algo de esta persona, si usted ya comienza a ocultar diálogos con esta persona, si usted comienza a tener un sentimiento hacia esta otra Eso persona ya que no es. es su cónyuge, usted tiene que cerrar la puerta inmediatamente. Porque voy a explicar algo. Porque esto que despierta emoción tiene un final de muerte y de destrucción. Entonces usted y yo tenemos que tener siempre la lista de lo que perderíamos si seguimos por ese camino. Wow. Si usted hace la lista y lo racionaliza, si usted racionaliza lo que usted perdería, usted dijo, tengo que correr en la dirección opuesta. Wow. Y eso es crucial. Qué tremendo. Si usted no hace la lista y se anestesia, como lo has dicho, y calla su conciencia, usted puede comenzar un camino que te puede llevar a la perdición. Claro, en realidad está científicamente comprobado Claro. que estas emociones anestesian nuestro lóbulo frontal, donde tomamos las decisiones. Exacto. Entonces tú vas a ver a una persona de 50 años que se va con una chica de 20, soltando todo un proyecto de vida porque realmente no pensó aquí. Eso está anulado. Claro. Por eso la frase que dice el amor es ciego, en realidad es una frase que tiene mucho sentido, Sí. porque la persona no ve, está cegado. El secreto es que nada te enceguezca y que sigas viendo. Exactamente. Por ejemplo, hace un tiempo vimos un video en un concierto donde una pareja abrazada, que debería de ser de celebración, al verse expuestos en la cámara, se sienten desnudos. Sí. Digamos que ya habían 60,000, 80,000 personas. ¿Qué lección deja eso? Que no hay nada oculto. Es decir, Tarde o temprano tarde tu o tem- pecado te alcanzará, dice la claro, Biblia. por eso yo tengo que tener vivo el temor de Dios que me dice lo que yo perdería. Yo tengo que tener claro qué perdería. Número uno. Número dos, ¿cómo quiero terminar mis días? Oh, muy bueno eso. Tengo que tenerlo claro. Mm. Yo cómo quiero. No quiero terminar en vergüenza. No quiero terminar solo. Y teníamos un colega que amábamos entrañablemente, un hombre que yo admiraba. Él se enamoró en redes sociales y un día dijo a su familia, tengo otra persona. Y él creyó que su familia, no sé, le iban a celebrar o aplaudir. Se dice que era un fin de año o Navidad y él informó. Y su hijo, donde lo escuchó, porque era un hombre grande, le abrió la puerta y le dice, papá, es contrario a lo que nos has enseñado siempre. Por favor, sal y vete. Yo creo que Dios en mío. ese momento él fue consciente de lo que había perdido Claro. por una fantasía. Conste bien, es una fantasía, una seducción que nos va a nublar nuestra capacidad de pensar, de razonar. Por eso yo no puedo perder esta capacidad de razonar, de pensar, que me advierte el peligro. Si algo tenemos que pedir a Dios, es temor de Él. Exactamente. Recientemente Esteban daba una enseñanza magistral sobre Salomón. Dijo, Salomón pidió sabiduría y violentó las normas claras de Dios de no unirse a mujeres fuera del pueblo, de no negociar Claro. con la gente de otros pueblos. Y la advertencia en Deuteronomio era clara, porque esta unión con estas mujeres te va a llevar a adorar sus Tal dioses. cual, así decía. Mira, acá el tema de hoy es cómo evitar Claro. ceder a la tentación. Ajá. Dijiste muy claro, nadie cae, sino Ujú. que cedemos. Sí, Damos pequeñas caminamos. concesiones. Hablaste de varias cosas que Ujú. hiciste tú a lo largo de la vida para llegar a los 40 años de ministerio impecable. Ahora, ¿qué pasa con aquel pastor que dice yo ya pasé el límite? Si hubiera visto este podcast un año atrás. Inmediatamente tiene que buscar a alguien de autoridad que pueda escucharte y ayudarte a salir. Tienes que cerrar todas las puertas, absolutamente todas las puertas. Termine ya
cualquier vínculo, cualquier Y relación no solamente con una tercera persona, sino también con otras cosas, puede con ser. otras Sí, cosas. Puede ser la navegación en internet, lo que sí. sea. Tercero, ponga todos los filtros que te bloqueen cualquier cosa que te haga tener Claro. acceso a estos Mm, sitios que te han abierto puertas. Mm. Saque canales de televisión que usted dice, no, yo tengo control parental y mis hijos. No, no es por tus hijos, es por usted. mm. Eh, Porque a veces no es la película en sí pornográfica, sino que es disparadores de pequeñas cosas que vemos que disparan algo que después se potencia. Hoy hay algo muy interesante que antes nuestra generación al crecer no lo miraba, que se llama inteligencia artificial. Mm, Eh, la inteligencia artificial hoy está siguiendo todo lo que usted ve y tiene una meta, atraparte aquello en los temas que a usted le Claro. interesan. Entonces, si usted abre una puerta, abre una ventana, comienza a ver videos le van a comenzar a llegar cosas de ese tipo porque tiene una meta, cautivar tu atención para hacerte adicto a Claro. los temas de tu interés. Que nos hable de Isaías, que nos hable de Elías, que nos hable del Sí, Nuevo Testamento, eso sí. que nos hable de Que te Jesús, tire que prédica me mande todo el día. prédicas. Esa debe ser nuestra Claro, adicción. exactamente. El otro día fuimos en la mañana a la iglesia, Helen y yo, y era la tarde y queríamos escuchar otra prédica de nuestra iglesia en Costa Rica y nos acostamos a ver en la cama otra prédica. Y yo le dije a Helen, ¿te das cuenta cuál es nuestra locura? Qué lindo, ¿no? Qué ¿Te bueno. das cuenta que en la mañana fuimos a la iglesia y que ahora estamos escuchando otra prédica que alimenta nuestra Qué vida? lindo, ¿no? Y dijimos, qué lindo que esta sea nuestra alegría, Exactamente. nuestro gozo. Estar aquí nos libra de otras cosas malas. Claro. Entonces, aléjese de influencias negativas. Por ejemplo, hemos escuchado el caso de pastores que en medio de un bar se encontraron con alguien que lo sedujo Sí, y él abrió la puerta y cayó en eso. Yo no puedo ir a bares, claro. yo no puedo ir a lugares donde hay sensualidad, donde se despiertan deseos dentro de mí Sí, con los que tengo que luchar. No vaya, aléjese. claro. Eh, Y muy importante, tengo que cerrar ya, pero es el hecho de que cuando yo abro ese portal, si pudiera decirlo así, sí. porque es abrir un portal espiritual Ujú. a esas entidades demoníacas Wow. que inspiraron esa película o Ujú. inspiraron esas escenas o esas imágenes, esos demonios de perversión, a través de yo abrir mi televisor o mi pantalla, Así es. saltaron a mi sala, Ujú. se pararon allí y dijeron, oh, o sea Claro. que veo que tenés 3 hijos, adolescentes. Ok, también tengo planes para ellos. Wow. Y ahora el enemigo, debido a mi Ujú. desobediencia, Ujú. yo como padre, autoridad de la casa, estoy dándole permiso al diablo para que se meta en la vida de mis hijos. Entonces tenés un niño de 8 años viendo pornografía, una niña de 12 teniendo sexo Ujú. y un montón de cosas que yo abrí la puerta. Esto es más Wow. grave de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que es muy importante que nosotros tomamos urgente. En mi teléfono tengo una app que le puse en todas las computadoras de mi casa, en todos los teléfonos, se llama Covenant Eyes. Covenant Eyes, Ujú. de ojos. Covenant de pacto, Eyes. Ojos de pacto sería. Y lo bajamos, sale $16 por mes. Y yo digo, wow, $16 por mes. Pero los pago con alegría, Sixto, porque tengo un niño de 13 Ujú. y tengo un adulto de 52. Ujú. Así es. Entonces yo me protejo a mí mismo y yo no quiero que jamás, porque como dijiste, es inteligencia artificial y filtra todas las imágenes que pasan en mi casa, porque yo amo el legado que quiero dar a mis Claro. hijos. Y el hecho de que yo esté Ujú. abriendo puertas, inmediatamente, en el momento que usted abrió la puerta, tiene que saber que sus hijos van a ser expuestos a eso. Es como dijiste, los algoritmos le van a empezar a tirar a tu teléfono, de tu computadora, y a ese IP le van a empezar a dar imágenes de ese tipo. Claro. Esto es muy, muy, muy fuerte que tenemos que tomar conciencia nosotros como padres, como pastores, y no pensar, esto jamás me va a pasar a mí.
sino que cerrar las Nos puertas. guarde. Gracias, Sixto, por Mm, abrir tu corazón otra vez y por darnos esos principios que parecen tan elementales, pero a veces nos creemos Superman mm. y a veces caemos en ese error de decir, no, a mí no me va a pasar, yo no. No, Y creo. buscate un aliado. Creo que en programas anteriores dijimos también eso. Una persona que te haga las preguntas más crudas Ujú, que alguien tiene que hacerte y que ujú, compromete a decir la verdad. Esa ujú. que dije hoy, ¿verdad? Claro. Directo, directo al grano. ¿En Ujú, qué área fuiste tentado esta semana? mm. Y Eh, gracias por ser ese amigo que eh, me hace estas Hoy preguntas. no, sí, yo tengo que, bueno, ya una vez compartí, pero ese otro tema con Dios lo tocamos otra vez. Pero gracias a ti por ser mi amigo. Ujú, Me siento honrado de estar contigo aquí, de ser parte de Enfoque. Es amén. una alegría tan grande Igualmente poder. para Y nosotros. vamos por más. Vamos por Y más. vamos a terminar bien, Sí, amén. orando los unos por los otros, porque Mm. no es como empezamos, es como terminamos esta carrera. Este es el podcast de pastor a pastor, aunque le va bien a empresarios, padres, madres, a todos. Bueno, damos gracias a Dios por tu vida, oramos para que Dios te permita terminar bien la carrera. Gracias por estar ahí.